prosperidad divina revelada. Oración sagrada del Salmo 72 para manifestar abundancia en 3 días en un pequeño pueblo rural de México. La desesperanza se había apoderado de las almas de sus habitantes. Aún resonaban en el viento las risas y alegrías de doña Elena y su familia, pero ahora, todo era vacío. La fe de la anciana, a sus 75 años, se tambaleaba tras perder su hogar y ver a su querido esposo, don Manuel, postrado por la enfermedad. Las noches eran frías y las camas duras, mientras ella se arrodillaba en su humilde altar, iluminado por una vela temblorosa. El eco de los días en que clamaban juntos en la capilla de la Virgen de Guadalupe parecía un susurro del pasado lejano. Pero aquel día, algo vibró dentro de su corazón, mientras oraba, una poderosa promesa del Salmo 72 brotó en su mente, que los justos florezcan en su día. Era como si el mismo Dios hablara a su alma perdida, recordándole que la fe no debía marchitarse. Así, doña Elena decidió no rendirse. Con renovada determinación, se levantó y organizó una vigilia de oración, invitando a cada familia del pueblo a unirse en clamor colectivo. Era un tiempo de 3 días, y cada oración encendía pequeñas llamas de esperanza en el aire. El primer día, al inicio de la noche, las dudas fluyeron entre los vecinos. ¿Qué puede hacer la oración cuando estamos tan hundidos en la pobreza?, murmuraban unos. Sin embargo, la fe cual fuego en su corazón ardía en doña Elena. Al verla, su presencia fue como un bálsamo. Hermanos, no subestimemos el poder divino que hay en nuestra unión. Con esa sencillez, logró que muchos se reunieran en la capilla, llenando cada rincón con súplicas fervorosas. A medida que la vigilia avanzaba, un joven que había buscado trabajo por meses recibió una llamada inesperada. El corazón del pueblo palpitó con esperanza renovada. En la misma noche, otra madre que había llegado con el rostro cansado, angustiada por la enfermedad de su pequeño, sintió como la paz inundaba su ser cuando encontró apoyo en sus vecinos, con recursos que parecían haber llegado de la nada. La capilla, esa reconstrucción de sus antiguos días de gloria, comenzó a llenar sus estantes con víveres traídos por manos anónimas. La fe pareció renacer entre ellos. Sin embargo, en la penúltima noche, el miedo acechó como sombra. Doña Elena sintió el silencio helado de la duda. Las oraciones ahora parecían un grito ahogado. Entonces, decidió buscar a don Felipe, su pastor. Él escuchó atentamente y con dulzura le recordó que el miedo no podía vivir donde hay alabanza y acción de gracias. Con esas palabras, Elena volvió a la capilla, su corazón encendido de nuevo. La claridad de la luna se coló por las ventanas de la capilla. Esa noche, una anciana entró corriendo, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos desorbitados. Había orado con fervor por la sanación de su nieto, un niño que, según los médicos, había perdido toda esperanza. Pero esa noche, la noticia llegó como un torrente de fe: el pequeño había sanado de manera inexplicable. La comunidad estalló en júbilo, uniendo sus voces en un cántico que reverberaba en el cielo, sintiendo la manifestación divina. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero mientras el pueblo glorificaba a Dios, en el fondo del corazón de doña Elena, una pregunta latía: ¿hasta dónde llegará esta prosperidad divina? Justo cuando se disponían a celebrar, una nueva sombra de incertidumbre acechaba. ¿Qué es lo que esperaban realmente? La historia apenas comenzaba a desvelar su enigma. La celebración en la capilla resonaba con cantes de gratitud, pero doña Elena sintió que la alegría era solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Mientras miraba a sus vecinos con sonrisas radiantes, una inquietud se fue apoderando de su ser. Las manos que antes estaban vacías ahora sostenían alimentos, pero los corazones seguían enfrentando batallas invisibles. ¿Podría realmente la prosperidad de la que estaban hablando cubrir todas sus necesidades? Esa noche, doña Elena no pudo dormir. Se sentó en su pequeño altar de madera, la vela proyectando sombras danzantes en las paredes.
Clamó a Dios con un fervor renovado: Señor, tus milagros son grandes, pero no dejes que la sombra de la duda vuelva a cubrir este pueblo. En medio de sus súplicas, recordó la historia de los israelitas en el desierto, como Dios les proveyó maná, pero también les pidió que confiaran a diario. Cuando amaneció, el pueblo se sintió revitalizado. Perdido en sus pensamientos, doña Elena fue de casa en casa, viendo a sus vecinos reponerse tras la dolorosa noche. La madre que había sanado a su hijo ahora compartía su alegría con los demás, mientras que el joven empleado saboreaba su nuevo trabajo con una entrañable felicidad que llenaba el aire. «Estamos vivos, hermanos, y juntos somos fuertes», exclamó Elena, alzando su voz en un ambiente en ebullición. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, las preocupaciones comenzaron a aflorar. Las otras familias aún se enfrentaban a dificultades económicas. El pan cotidiano seguía escaseando y la angustia comenzaba a asomar en algunos rostros. Doña Elena sabía que la prosperidad no se trataba únicamente de satisfacer necesidades materiales. Debía haber un significado más profundo, una conexión genuina que uniera a cada uno en esta travesía divina. Así que tomó la decisión: no solo debían orar, sino actuar en la fe. Convocó nuevamente a sus vecinos, esta vez no solo para orar, sino para crear un plan conjunto. «Vamos a compartir lo que tenemos, hermanos. Cada uno da lo que puede, quizá no sea mucho, pero en esta unión puede haber más que suficiente para todos». Con cada palabra pronunciada, sus corazones empezaron a unir fuerzas, como cuerdas que levantan un arpa de esperanza. El siguiente paso fue sembrar un pequeño huerto comunitario en la plaza del pueblo. Don Felipe se sumó a la iniciativa con entusiasmo. La comunidad se unió a la actividad, riendo mientras cavaban la tierra. Unir sus manos no solo era un intento de aumentar su alimento, sino una búsqueda de unidad, amor y fe. Las risas resonaban como melodías frescas, mezclándose con la fragancia del suelo húmedo. Pasaron los días, y los frutos iniciales empezaron a brotar. El pequeño huerto, que al inicio parecía un gesto simbólico, pronto se llenó de vegetales vibrantes y sanos. Doña Elena los miraba crecer, sintiendo que no solo estaban cultivando alimentos, sino también la esperanza en cada uno de sus corazones. Una tarde, mientras estaban recogiendo los primeros tomates, un anciano del pueblo se acercó. «Lo que ha hecho esta comunidad es más que una simple cosecha. Han sembrado fe, amor y unidad, y eso nutrirá a todos», dijo con lágrimas en los ojos. Sin embargo, en los momentos más felices, la vida tiene su manera de probar la fe. Esa misma noche, al cerrarse la jornada y el descanso apoderarse de ellos, doña Elena sintió una inquietante vibración en el aire. Un rumor corría entre los vecinos: «Han visto sombras extrañas en la parte fuera del pueblo. Algo oscuro que acecha». El corazón de doña Elena se aceleró. ¿Sería esto una prueba de su fe recién renovada? ¿Cómo podrían enfrentar lo que parecía una nueva amenaza? Las dudas empezaron a girar en su mente. ¿Dónde se hallaba Dios en todo esto? Con cada latido de su corazón, el misterio se tornaba más intenso. La noche avanzaba, dejando a todos en un estado de alerta. Se preguntaban si podrían mantener la prosperidad en medio de la oscuridad que acechaba a las puertas de su pueblo. ¿Estarían preparados para luchar no solo por sus bienes, sino por su fe inquebrantable? Doña Elena no pudo evitar que sus pensamientos se adentraran en la incertidumbre. La calma que había sentido durante los días de trabajo en el huerto se había oscurecido con el eco de aquel rumor. Miró hacia el cielo estrellado, buscando respuestas. Sin embargo, lo que vio no fueron solo sombras, sino una promesa: el cielo, inmenso y lleno de luz, recordándole que Dios siempre está presente, incluso en medio de la oscuridad. Al amanecer, reunió a los vecinos nuevamente en la plaza, donde el sol comenzaba a calentar el aire fresco de la mañana. «Hermanos, necesitamos fortaleza», dijo con voz firme. «Las sombras pueden parecer amenazadoras, pero nuestra comunidad ha crecido en unión y amor. Dios no nos ha abandonado». La oración no solo acompaña la acción, sino que también la guía. Fue entonces cuando el joven que había encontrado trabajo, Miguel, se levantó y habló: «No podemos dejarnos llevar por el miedo. Recuerdo el Salmo 72, que habla de justicia, de abundancia y de paz. ¿No sería bueno que lo recitáramos todos juntos como un acto de fe? Creer es el primer paso hacia la manifestación de lo divino». La idea resonó entre los presentes. Con manos entrelazadas,
comenzaron a recitar el salmo. Sus voces se unieron como un solo coro, elevándose en medio de la preocupación. La letra hablaba de prosperidad, de justicia y de bendiciones para la comunidad. Con cada palabra, la esperanza se encendía nuevamente en sus corazones. Mientras oraban, una suave brisa comenzó a soplar, llevando consigo el olor fresco de la tierra y la fragancia de los tomates recién cosechados. Era como si el mismo Dios estuviera escuchando sus súplicas. De repente, una vecina mencionó que había escuchado que el antiguo ermitaño de la colina estaba dispuesto a compartir sabiduría. Se dice que tiene un don para ver más allá, para ayudar a encontrar claridad en tiempos oscuros, sugirió con entusiasmo. Doña Elena miró a su alrededor, viendo rostros llenos de curiosidad. Tal vez sea hora de buscarlo. Su sabiduría podría guiarnos, y su fe puede ser el faro que necesitamos. Decidieron organizarse para visitar al ermitaño. La emoción creció entre ellos, el acto de ir en búsqueda de respuestas estaba lleno de fe. Se prepararon unas canastas con algunos de los primeros frutos del huerto, como un gesto de agradecimiento por el tiempo que podría ofrecerles. Cuando llegaron a la cima de la colina, el anciano los recibió en su cabaña sencilla, rodeada de árboles que susurraban con el viento. He estado esperando su visita, dijo con una sonrisa, como si ya conociera su propósito. La oscuridad no es lo que parece. A veces es solo el reflejo de nuestras propias dudas. Las palabras del ermitaño resonaron profundamente en doña Elena. Cada frase era un destello de luz en su corazón preocupado. La prosperidad no es solo externa, sino interna. Deben trabajar en ser un pueblo unido, pleno de amor y fe. Cuando lo logren, aquel que acecha se desvanecerá. Los corazones fueron tocados, iluminando la conexión entre el esfuerzo comunitario y la fe profunda. Mientras regresaban al pueblo, doña Elena sentía que la oscuridad ya no parecía tan amenazante. La luz de la esperanza brillaba en sus corazones, junto a la firme intención de seguir sembrando no solo en el suelo, sino en su comunidad. Esa noche, mientras todos se reunían en la plaza para compartir y orar, doña Elena sintió una pregunta inesperada latir en su interior. ¿Serían capaces de enfrentar la oscuridad si la fe se convertía en su mayor fortaleza? El silencio se llenó de murmullos, como si la noche misma esperara la respuesta. Las estrellas brillaban con un propósito, y el eco de la esperanza resonaba en cada rincón. ¿Qué pasaría si la fe de una comunidad pudiera desvanecer las sombras que al acecho aguardaban? Doña Elena despertó con un nuevo fervor en su corazón. La noche anterior había sembrado en ella la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que amenazara su hogar. Mientras el sol brillaba a través de las ventanas, decidió que era hora de dar un paso más en su camino de fe. Hoy no es un día cualquiera, hermanos, anunció en la plaza esa mañana. Se notaba en su voz un brillo especial. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a sembrar no solo en el huerto, sino también en nuestras almas. Vamos a orar con fe, pidiendo no solo por nosotros, sino por todos aquellos que necesitan un rayo de esperanza. La comunidad se sintió invadida por una energía vibrante. Los murmullos de aceptación y entusiasmo llenaron el aire. Cada oración que elevemos será como una semilla, continuó, y estoy segura de que dará frutos pronto. Antes de proceder, el joven Miguel se acercó y expresó, Doña Elena, ¿no deberíamos recitar el Salmo 72 de nuevo? Es nuestra ancla, nos recuerda que Dios escucha nuestras súplicas. Imagínense, si todos lo decimos con fe, ¿qué milagros podrían suceder? La propuesta fue acogida con entusiasmo. Rápidamente, se formó un círculo en la plaza, donde todos tomaron de las manos, sintiendo la calidez de la unión. Al comenzar a recitar los versos del Salmo, el ambiente se llenó de una paz palpable. Las palabras resonaron en el corazón de cada uno, como si el propio Dios les hablara, recordándoles la abundancia que les esperaba. Al finalizar, se llevó a cabo un silencio reverente. El viento soplaba suavemente, acariciando sus rostros como una confirmación divina. Doña Elena, sintiendo la necesidad de ir más allá, propuso, hoy vamos a llevar esta oración a nuestro huerto. Vamos a orar por cada planta, pidiendo que crezcan fuertes y saludables. Así como cuidamos de los frutos, también debemos cuidar de nuestra fe. Cada uno se dirigió al huerto, donde las hileras de tomates resonaban nutrientes de la tierra. A medida que colocaban sus manos en la tierra, oraban palabras de agradecimiento y esperanza.
que cada fruto crezca abundante, que sirva para compartir y bendecir a otros, repetían como un solo corazón, mientras trabajaban juntos, una hermosa sinfonía de risas y cantos llenó el aire. Justicia, paz y prosperidad eran palabras claves en sus oraciones, y cada repetición parecía provocar un cambio en el ambiente. Doña Elena sintió una conexión profunda con cada vecino. Su fe era un hilo dorado que los unía en este viaje. Al terminar, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La sensación de que estaban siendo observados, no por las sombras, sino por la luz divina, se hacía más real. Las palabras del ermitaño resonaban en su mente: cuando sean un pueblo unido, aquel que acecha se desvanecerá. Esa noche, mientras la comunidad se reunía nuevamente en la plaza, algo comenzó a cambiar en el aire. Un dulce murmullo de promesas llenaba sus corazones. Doña Elena levantó la vista al cielo, donde las estrellas brillaban intensamente, como si fueran testigos del renacer de su fe. Hoy hemos sembrado en nuestras almas, murmuró hacia su gente, pero ¿seremos testigos de la cosecha en los días venideros? ¿Conseguiremos que la luz desplace a las sombras por completo? Las miradas se encontraron, llenas de curiosidad y determinación. La noche era el lienzo perfecto para un nuevo comienzo. ¿Qué sorpresas les tendría preparadas Dios? La esperanza latía en sus corazones, dejando en el aire la inquietante pregunta: ¿podrían ver los frutos de su fe manifestándose en breve? Esa mañana, el pueblo despertó con una energía diferente, como si la brisa misma susurrara promesas de abundancia. Doña Elena, con el rostro iluminado, comenzó a caminar por las calles, sintiendo el pulso de los corazones a su alrededor. Cada esquina traía consigo un nuevo motivo para sonreír. La fe de la comunidad había despertado un nuevo sentido de unidad, y el rumor de su rezo resonaba en cada hogar. Al llegar al mercado, notó que los rostros de sus vecinos estaban llenos de expectativas. María, la panadera, exclamó: Doña Elena, hoy he sentido un impulso especial para preparar un pan nuevo. Es como si tuviera un mensaje del cielo que necesita ser compartido. La emoción era contagiosa, y la gente comenzó a compartir sus experiencias, cada uno con historias de revelación y esperanza, como si Dios estuviera hablando a través de ellos. Mientras tanto, Miguel se acercó corriendo con un trozo de papel en la mano. Doña Elena, anoche tuve un sueño. Era un campo lleno de flores, cada una más hermosa que la anterior. Sentí que era un símbolo de lo que Dios quiere para nosotros: abundancia y alegría. Debemos escribir esta visión. El ánimo creció en el grupo, y juntos decidieron plasmar en el papel los sueños que cada uno tenía. Sus corazones palpitaban al unísono, y las líneas en el papel se convirtieron en una oración colectiva. Que cada letra sea una semilla que crezca, murmuró Elena. Entre ellos, comenzaron a elevar sus voces una vez más, como el coro de un himno de esperanza. Dios escucha nuestras súplicas, resonó la voz de Doña Elena, y cada uno levantó sus manos al cielo, unidos en un solo espíritu. Que así como el Salmo 72 nos enseña, podamos ser canales de tu luz. Creamos en el cambio, creamos en la transformación. Los días sucesivos comenzaron a florecer con pequeños milagros. La tierra, que antes parecía inerte, empezaba a revivir. Las semillas que habían plantado con tanto amor comenzaron a brotar, y cada brote nuevo era como una confirmación del amor divino. La gente del pueblo comenzó a visitar el huerto, no solo para ver las plantas, sino para compartir lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. En cada encuentro, la comunidad se volvía más fuerte. La mezcla de risas y alabanzas llenaba el aire. Pero no todo era sencillo. A medida que avanzaban, también comenzaron a surgir dudas y miedos, sombras de incertidumbre. ¿Y si todo esto es solo un sueño?, cuestionó Pedro, un hombre de gran corazón, pero también de temores profundos. Era un dilema que muchos llevaban en sus corazones, aunque no todos se atrevían a expresarlo. Doña Elena se dio cuenta de que era el momento de reafirmar su fe. Hermanos, ¿acaso no hemos experimentado ya el cambio? Avancemos con confianza, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las palabras resonaron con un eco que calmó los temores, y el espíritu combativo renació en cada uno. Sin embargo, cuando se preparaban para otro día de labores en el huerto, una nube oscura apareció en el horizonte. El cielo parecía cambiar su tono, y el viento trajo consigo un ligero y frío aliento que hizo que los corazones se preguntaran: ¿sería esta la prueba de su fe,
la tensión se palpaba en el ambiente. Mientras el viento comenzaba a levantar polvo, doña Elena sintió que la conexión que había creado con ese mismo pueblo podía hacerles enfrentar ese desafío. Se volvió hacia ellos y, con firmeza, les propuso: hoy mostremos que nuestra fe es más grande que cualquier sombra. Oremos con fuerza. Juntos venceremos. Las voces se alzaron con fervor, mientras los ojos miraban al cielo, no con miedo, sino con la certeza de que la luz siempre prevalece. ¿Qué pasos tendrán que dar para demostrar su fe una vez más? El pueblo estaba preparado para la batalla, pero la verdadera pregunta era: ¿serían capaces de mantener su unidad y fe ante la tormenta que se avecinaba? El viento aullaba mientras las nubes cargadas de incertidumbre se arrastraban sobre el pueblo. Sin embargo, el espíritu de la comunidad de doña Elena brillaba como un faro en la tormenta. Cada susurro del viento era recibido con oraciones, convirtiendo el miedo en alabanzas. Se unieron bajo un viejo roble en la plaza central, mientras el aire vibraba con la energía de su fe colectiva. Doña Elena, con su voz suave pero firme, dirigió a todos hacia una oración. Señor, en este momento de oscuridad, queremos ser tus instrumentos. Permítenos ver el camino claro, y que nuestra fe sea más grande que nuestras dudas. Sus palabras eran como un río de esperanza, fluyendo en un mar de preocupaciones. Algunos comenzaban a llorar, no de tristeza, sino de una profunda conexión espiritual. No estamos solos, gritó Ana, una joven llena de fervor. Si somos un solo cuerpo en ti, nada podrá detenernos. Su voz, junto a la de doña Elena, llenó el aire, creando una atmósfera de unidad poderosa y transformadora. Mientras oraban, una luz inesperada emergió tras las nubes. Una claridad se asomaba como un símbolo del renacer. El sol empezó a brillar, y los corazones se llenaron de gozo. Miren, gritó Miguel, señalando al cielo. Es como si Dios nos respondiera. Su entusiasmo era contagioso, y muchos levantaron sus manos en señal de alabanza. No obstante, entre la alegría, Pedro, el hombre que había expresado sus dudas, sintió que algo le carcomía el alma. Se acercó a doña Elena, su rostro pálido como las nubes antes de una tormenta. ¿Y si no nos escucha, doña Elena? ¿Y si todo esto no es más que un deseo en nuestros corazones cansados? El semblante de Elena se volvió serio, pero lleno de compasión. Pedro, la fe no se trata de verlo todo claro. Es creer y seguir caminando, aun cuando el camino se oscurece. Dios está presente, y cada oración es un ladrillo que construye nuestro futuro. Sus palabras calaron hondo, desafiando a Pedro a mirar más allá de la tempestad. Los días transcurrieron, y la comunidad se dedicó al huerto con renovado fervor. La tormenta que pasaba había dejado tras de sí un aire fresco y lleno de posibilidades. Las plantas, que habían sido puestas con amor y fe, florecieron aún más, testificando que la abundancia divina ya estaba en camino. Una tarde, mientras la comunidad se disponía a almorzar en el huerto, un anciano llegó al pueblo. Sus ojos brillaban con sabiduría y su andar era firme a pesar de los años. Se presentó como don Francisco, y rápidamente se sintió atraído por la energía de aquellos corazones vibrando en unidad. He oído de su fe, hijo, dijo a Miguel, y debo decir que la prosperidad que buscan no está solo en las cosechas. Está en cómo se aman entre ustedes. El grupo escuchó con atención, y un silencio reverente se apoderó de ellos. Don Francisco compartió historias de vidas transformadas por la fe, de milagros religiosos que habían creado bendiciones en lugares donde todo parecía perdido. Con cada palabra, el pueblo sentía crecer su esperanza y ánimo. Pero también deben prepararse, advirtió, la tormenta puede regresar en cualquier momento. Deben ser vigilantes, y mantener su fe fuerte. Las advertencias del anciano resonaron en el aire como un eco divino. Cada miembro comprendió la necesidad de mantenerse unidos, de fortalecer ese lazo que los unía no solo como comunidad, sino como una gran familia en la fe. El eco de su advertencia aún retumbaba entre ellos, pero estaba claro, algo grande estaba a punto de suceder. ¿Fue la llegada de don Francisco una señal de que la transformación divina estaba más cerca de lo que pensaban? ¿O se acercaba una prueba mayor para sus corazones? La incertidumbre permanecía, pero también la confianza de que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. Las calles del pueblo palpitaban de emoción mientras se preparaban para un nuevo encuentro de oración. ¿Serían capaces de unir su fe y enfrentar lo que se avecinaba?
la respuesta podría cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con un horizonte despejado y un fresco aroma a tierra mojada. Las plantas en el huerto parecían danzar bajo la luz del sol, como si también celebraran la nueva etapa que comenzaba. Doña Elena se reunió con los más jóvenes, la energía burbujeante de la comunidad culminando en un sentido de propósito renovado. Hoy, más que nunca, necesitamos reafirmar nuestra fe, les dijo, mientras sus ojos brillaban con determinación. La noticia de la llegada de don Francisco circuló rápidamente, y la curiosidad llenó los corazones de todos. Algunos deseaban escuchar más sobre su sabiduría, otros, inquietos por las sombras que acechaban, preguntaban si realmente sería posible enfrentar un nuevo desafío. El anciano había traído consigo historias de fe que parecían explosivas, llenas de promesas de abundancia y prosperidad. La oración es nuestra mayor herramienta, proclamó Miguel, contagiando la emoción a su alrededor. Si unimos nuestras voces, Dios escuchará. Esa tarde, mientras se preparaban para el encuentro, llenaron la plaza central con risas y esperanzas. Pero la inquietud aún se movía en las almas de algunos. Pedro, aunque más convencido después de las palabras de doña Elena, aún albergaba dudas que lo llevaban a ser cauto. Se acercó a un grupo que discutía sobre la forma de orar, la estrategia, la unión. ¿Y si nuestros corazones no están limpios? ¿Y si Dios no nos responde porque seguimos atados a lo que nos lastima?, preguntó, su voz una mezcla de anhelo y desasosiego. Ana, escuchando sus dudas, lo miró fijamente. La limpieza del corazón comienza con la honestidad. Si nos acercamos a Él con total sinceridad, nuestras oraciones serán escuchadas, respondió con una convicción que sorprendió a todos. La fe no solo se trata de lo que pedimos, también es el deseo de ser transformados. Creer que algo poderoso sucederá. Las horas avanzaban, y la plaza se fue llenando. Todos esperaban la hora mágica de oración en grupo. Doña Elena tomó el liderazgo una vez más, guiando a la comunidad en las profundas palabras del Salmo 72, donde se manifiesta la abundancia y la paz, tanto espiritual como material. Señor, que en nuestra oración se expanda tu reino. Que nuestras palabras y corazones clamen por justicia y gracia, dijo en voz alta, mientras las personas a su alrededor cerraban los ojos y unían sus manos, formando un círculo de fe. La atmósfera se llenó de fervor. Las oraciones se mezclaban con susurros de esperanza y añoranza. Pedro, finalmente sintió como sus inquietudes comenzaban a desvanecerse en aquella ola de comunión. A medida que la oración se intensificaba, una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo un perfume floral que emanaba de las plantas del huerto, como si el mismo Creador estuviera ahí, en medio de ellos. Sin embargo, al culminar la oración, el chillido de una manada de aves rompió la calma, volando en círculos como si presintieran algo inminente. La comunidad, aún arropada por el abrazo de la oración, quedó en expectación. Algo estaba a punto de suceder, un cambio en el aire, que podía presentarse como una oportunidad o quizás una prueba. Lo sienten, susurró Miguel, con los ojos entrecerrados hacia el cielo. Dios está aquí. Algo está cambiando. Las palabras de don Francisco, junto al fervor de su fe colectiva, prometían un giro inesperado. Pero, ¿de qué forma se manifestaría esa respuesta divina? ¿Venía un tiempo de bendición o una prueba a la que tendrían que enfrentarse? Mientras la comunidad mantenía la expectativa, la respuesta se sentía más cercana que nunca. El cielo se rielaba con un nuevo desafío y la fe se tornaba su mejor aliada. ¿Cómo marcarían el rumbo hacia la abundancia prometida? La historia apenas comenzaba a revelar sus secretos. La siguiente mañana, el pueblo despertó con un brillo especial en cada rincón. El cielo, despejado y brillante, parecía entusiasmarse con la expectativa que danzaba en el aire. Las sombras que antes preocupaban a Pedro habían empezado a disiparse, aunque su corazón aún latía con una mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo será que Dios responderá a nuestras oraciones?, reflexionó, mirando a su alrededor mientras la comunidad comenzaba a congregarse de nuevo en la plaza. Doña Elena tomó la palabra al ver a los jóvenes cerca de ella. Hoy será un día de milagros. La fe que llevamos en nuestros corazones puede mover montañas, solo debemos creer y actuar como un solo cuerpo, dijo, con una dulzura que alentaba a cada uno a dejar atrás sus dudas. Las palabras resonaban entre ellos, creando un ambiente cargado de energía y motivación. Miguel se acercó a Pedro y le dio una palmadita en la espalda. No estás solo, hermano. Cada día al orar,
limpiamos el camino para que la gracia de Dios fluya. Vamos, es tiempo de abrir nuestro corazón, lo animó. Pedro sintió que la calidez de su compañía lo envolvía. Aún así, una pregunta seguía dando vueltas en su mente: ¿qué sucederá si no es lo que esperamos? Mientras las horas avanzaban, la comunidad se preparaba para la llegada de don Francisco. Los murmullos llenaban la plaza, juntos hablaban de las bendiciones que el anciano podría compartir. Era un punto de inflexión, un momento donde la esperanza se encontraba con la posible realidad. Cuando finalmente llegó, su presencia fue acogida con aplausos y gritos de alegría. Se notaba que llevaba consigo una luz especial. Hoy, hermanos míos, venimos a recordar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo de fe, dijo don Francisco, mientras se acomodaba enfrente de todos. Él escuchará, y responderá, si nuestros corazones están dispuestos a recibir. No se trata solo de palabras, sino de actos que reflejen la autenticidad de nuestra devoción. Las palabras del anciano penetraron profundo en los corazones que le prestaban atención, las manos se elevaron en un clamor conjunto, y la plaza se llenó de oraciones fervorosas. Señor, transforma nuestro deseo en acción, y nuestra acción en testimonio, clamó Ana, mientras la multitud repetía sus palabras, cada corazón latiendo al unísono. De pronto, una vibración inusual recorrió el suelo. Se oían susurros, un murmullo creciente que parecía brotar de las raíces mismas de la tierra. ¿Sientes eso?, preguntó Pedro, con la voz entrecortada. Todos se miraban con asombro, la atmósfera ahora cargada de promesas visibles. Al mirar hacia el cielo, Miguel vio algo brillante entre las nubes. «Miren», exclamó, señalando hacia la aparición. Allá, un rayo de luz dorada se deslizaba suavemente entre las sombras. La visibilidad del cielo cambió, como un símbolo del poder al que se habían entregado en oración. Los rostros se iluminaron, y los corazones palpitaban con fervor renovado. «Esto es solo el comienzo», murmulló don Francisco, su mirada serena desbordando confianza. «Lo que estamos viviendo hoy es un eco de lo que Dios está por hacer. Los tiempos de abundancia se acercan, pero debemos estar preparados». La esperanza y la periferia de lo desconocido llenaban el aire, y por primera vez, Pedro sintió una paz profunda, como si todas sus inquietudes se desvanecieran. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Estamos listos para recibir lo que viene?, preguntó Pedro a Ana, quien cerró los ojos, buscando la respuesta en su corazón. Significa que nuestra fe será puesta a prueba, y que las decisiones que tomemos en este momento marcarán el camino, respondió. La genuina emoción en su voz despertaba algo en él. Mientras la luz se intensificaba, los corazones de la comunidad estaban unidos, listos para abrazar lo que Dios les tenía preparado. Lo que parecía un encuentro banal se estaba transformando en un hito espiritual. ¿Qué lecciones aprenderían de este encuentro? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero aún así, las dudas se cernían en el aire como nubes pasajeras, y así, el día avanzaba, con la comunidad preparada para descubrir la magna revelación que estaba por llegar. El sol comenzó a descender, creando una atmósfera dorada que parecía abrazar a cada uno de los presentes en la plaza. La comunidad, unida en expectación, no podía apartar la vista de don Francisco, que se había levantado de nuevo para hablar. Estas horas que hemos compartido son más que solo palabras, son verdaderas elecciones hacia un futuro lleno de esperanza, proclamó con una fuerza que resonaba en el corazón de todos. Ahora es el momento de reflejar lo que hemos sentido aquí. No esperemos que la abundancia llegue como por arte de magia. Debemos ser responsables con lo que hemos recibido. Sus ojos brillaban de energía divina mientras se paseaba entre los rostros de los fieles. Pedro lo escuchaba con atención, sintiendo una convicción renovada a atar su espíritu. Se dio cuenta de que, aunque la duda lo había acompañado, había algo más poderoso creciendo en su interior, la fe. Hoy, vamos a orar el Salmo 72, un clamor por prosperidad y justicia. No solo por nosotros, sino por toda nuestra comunidad. Ese es nuestro propósito, mover al Altísimo a actuar, dijo don Francisco. Las palabras caían como un bálsamo en las heridas de su alma. Todos se unieron en un círculo, inclinando la cabeza con reverencia. Señor, establece a nuestros líderes, a nuestros corazones, a nuestras manos para que trabajen en tu nombre. Que la abundancia fluya no solo en nuestras vidas, sino en la vida de cada persona que pisar esta tierra, comenzó a orar el anciano,
su voz resonando con un eco sagrado. Cada frase era como un hilo que unía a todos en la misma visión. A través de la oración, el temor fue reemplazado por la certeza de que se estaba desencadenando algo especial. La luz dorada que había comenzado a descender se hacía cada vez más intensa, llenando la plaza de calor y brillo. ¿Por qué debemos creer en la abundancia, hermanos?, preguntó Ana, mirando a sus compañeros. Porque nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que hemos sentido en nuestro corazón. Murmullos de asentimiento se levantaron entre ellos, recordando ese sentimiento profundo que los había reunido en ese momento, pero mientras oraban, una repentina ráfaga de viento hizo que algunos abrieran los ojos sorprendidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, apretando la mano de Pedro. Era como si la naturaleza misma estuviera aceptando sus plegarias. Las hojas de los árboles danzaban con alegría, como respuesta al llamado de sus corazones. Dios está moviendo cielos y tierras, exclamó don Francisco, emocionado. El viento que sienten es su aliento, trayendo bendiciones. Mantengan el espíritu de lo que han dicho aquí, porque aún no hemos visto nada. Pedro podía sentir el latido de su corazón aumentar, un eco de lo que estaba por venir. Mientras cada uno se llenaba de confianza y expectativa, una voz interior susurraba en el corazón de Pedro. ¿Y si las bendiciones que vienen son más grandes de lo que imaginas? ¿Estás listo para recibirlas, a pesar de lo que piensas que necesitas? La comunidad comenzó a entonar cantos de agradecimiento, su música se elevaba hasta el cielo, cerrando el día con una celebración de fe. Sin embargo, Pedro seguía inmerso en su propio diálogo interno, preguntándose cómo podrían estar seguros de que lo que deseaban era lo que realmente necesitaban. Ese interrogante lo acuciaba, y aunque las palabras del Salmo lo llenaban de esperanza, la inquietud no lo abandonaba. A medida que la noche comenzaba a caer y el resplandor de las luces se erguía en la plaza, algo en el aire cambiaba. Era el momento crucial donde lo sobrenatural empezaba a tocar lo mundano. ¿Qué sucesos extraños se desatarían a partir de esa noche? Estaban realmente preparados para lo que Dios traería. Las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos, cada una un testigo mudo de sus oraciones. Algo se estaba fraguando en el cielo y en sus corazones. ¿La respuesta de Dios estaba cerca o el verdadero reto apenas comenzaba? Las preguntas danzaban en el aire, dejando un hilo de misterio que apenas comenzaba a desenredarse. La mañana siguiente, el sol se asomó tras las montañas, trayendo un brillo renovado al pequeño pueblo. Doña Elena despertó con una paz desconocida. Mientras se sentaba en su altar, sintió un latido profundo en su corazón. La promesa de vida abundante que habían clamado en oración no solo era un deseo, era tangible. La comunidad se había unido, y con cada amanecer, la fe florecía más. Al salir de su casa, el aroma del pan recién horneado abrazó su ser. María, la panadera, estaba alborozada. Doña Elena, la masa subió como nunca antes. Creo que es un signo de prosperidad, comentó, sonriendo con ojos llenos de brillo. El murmullo de la esperanza resonaba en cada rincón, pues la alegría de uno se volvía un eco en los corazones de todos. Mientras la plaza iba tomando vida, doña Elena se dirigió hacia la iglesia. La gente empezaba a congregarse, llenando el aire con risas y promesas de un nuevo comienzo. Hoy, hermanos, seremos testigos de lo que Dios ha preparado para nosotros, habló con voz fuerte. Miguel, repleto de energía contagiosa, se acercó con un trozo de papel en la mano. Doña Elena, la visión del campo de flores que tuve sigue en mi corazón. Cada flor representa nuestros deseos, nuestras oraciones. Dejemos que se convierta en un símbolo de nuestra fe. Doña Elena se sintió aliviada, las palabras de Miguel resonaban con la verdad de lo vivido, guiándolos a mantener la fe viva. La plaza se llenó velozmente. Sus corazones estaban listos, sabían que debían construir su futuro, no solo orar por él. Don Francisco llegó temprano, como un pastor que guía a su rebaño. Hermanos, hoy es el día de manifestar lo que hemos creado en nuestros corazones. La abundancia que buscamos comienza desde adentro, pronunció, unificando de nuevo a la comunidad. Mientras se preparaban para orar juntos, Pedro se sintió inquieto, inseguro. Aunque el miedo había menguado, aún quedaba una sombra de duda en su alma. ¿Y si lo que realmente necesitamos no es lo que deseamos?, murmuró para sí. Las palabras del anciano resonaron en su mente. Debes abrirte a recibir lo que el Señor tiene preparado para ti.
Cuando se alzaron las manos hacia el cielo y las palabras del Salmo 72 comenzaron a fluir, el viento suave sopló, como si cada oración estuviera siendo llevada a lo alto. Señor, que tu paz inunde este lugar, que la justicia y la expansión crezcan en nuestras vidas. Las voces se entrelazaban, se fusionaban formando una melodía espiritual. Abruptamente, un rayo de luz iluminó la plaza. Todos contuvieron el aliento, y de repente, una lluvia de pétalos de flores blancas comenzó a descender del cielo brillante, tocando la piel de cada uno con suavidad. El pueblo estalló en júbilo, cada pétalo una confirmación de promesas, de respuestas inminentes. Las lágrimas de alegría brotaron mientras las familias se abrazaban, las risas florecían como nunca antes. Sin embargo, en el corazón de Pedro, la incertidumbre aún persistía. Su misión era clara, debía enfrentarse a su duda interna. ¿Bendiciones o pruebas? ¿Qué deseas de verdad, Pedro? Se preguntó mientras observaba la escena mágica. Pero el ambiente heroico de fe lo rodeaba, empujando sus miedos hacia el abismo. Ese día, cada familia decidió actuar. Con el impulso de la fe, comenzaron a reunirse para trabajar en el huerto que se había convertido en el símbolo de su esfuerzo. La comunidad pasó horas sembrando, cultivando no solo la tierra, sino la unidad que los unía. Esto es más que alimento, repetía doña Elena. Es una manifestación física de lo que Dios ha sembrado en nosotros. La risa y la música llenaban el aire. Doña Elena se acercó a Pedro, viendo su semblante pensativo. Pedro, no te dejes atrapar por la sombra. Dios tiene grandes planes, pero debemos abrazar cada paso, le dijo. Pedro sintió en su interior que era el momento de soltar su miedo. He aprendido que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Los días siguieron adelante, llenos de bendiciones y pequeños milagros. El huerto. Florecían a pasos agigantados. Pero también lo hacía la comunidad. Cada alma brillaba con la luz del amor, la unión y la fe. La abundancia se manifestó, no solo en alimento, sino en energía renovada, en corazones sanados, en una visión compartida de un futuro prometedor. Una tarde, se organizó una visita a los ancianos del pueblo. Las sonrisas y las historias intercambiadas llenaban de vida el ambiente. Al regresar, doña Elena sintió un impulso. Queremos compartir el fruto de nuestra fe con quienes aún están luchando, siempre habrá espacio en nuestra mesa. Con esa decisión, la comunidad se unió para preparar canastas de ayuda. El tiempo pasó, y la prosperidad se volvió un estilo de vida. Familias que una vez habían estado en penuria, ahora disfrutaban de la abundancia. La vida renacía en cada rincón, y la celebración de cada milagro llenaba la capilla. Una noche, mientras la comunidad se reunía nuevamente bajo el manto estrellado, Pedro alzó su voz. Lo que hemos vivido no es simplemente prosperidad, ha sido una transformación de nuestras vidas. Cada oración, cada acto, cada flor en el campo son testigos de la bondad de Dios, proclamó, sintiendo por primera vez que sus dudas habían sido sacudidas por la fuerza de la fe. Doña Elena sonrió al ver cómo su pueblo había encontrado su camino. La prosperidad no solo se trata de recibir, sino de dar. Sigamos adelante, no solamente en oración, sino también en acción. El silencio fue penetrante mientras cada vecino recordaba el viaje que habían recorrido juntos. Y cuando Pedro tomó su mano en oración nuevamente, ya no había miedo, solo había fe. Este capítulo de su vida de nada era un final, sino un nuevo comienzo. Así, en aquel pequeño pueblo, donde una vez el desánimo reinó, ahora se alzaba una comunidad fuerte, unida por la fe, la acción y la certeza de que Dios siempre responde. La luz brillaba, la prosperidad era evidente, y el camino por delante estaba lleno de bendiciones inimaginables. Ahora, querido amigo, no puedes quedarte atrás en este viaje de fe. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe y esperanza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones sean tocados por estas palabras. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este milagroso final, y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de abundancia y amor. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Tu compromiso puede traer luz a alguien más. Actúa ahora.